Bien. Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos sean. La semana pasada empezamos unos estudios, el sábado pasado, y vimos algunas cosas. Comenzamos a ver que en White comentaba en Palabras de vida de gran maestros. Es un libro donde ella nos habla sobre... ¿Sobre qué? Sobre las enseñanzas de Jesús. Sí, también sobre las enseñanzas de Jesús, más específicamente sobre las parábolas, ¿sí? Comenta varias de las parábolas de Cristo. Le da una ampliación, las explica y le da también un sentido más profundo. Vimos que tanto la enseñanza de Cristo como su misión compartían un mismo principio. Y ese principio era cuál. ¿Quién se acuerda? Era el mismo principio. Pero ¿qué tipo de enseñanza era Cristo? Era la de Cristo. Era divina, pero lo explicaba a través de lo humano. Lo que yo estaba buscando primero es eso. La enseñanza de la cual se refiere en la de White eran las parábolas. Y las parábolas vimos que era cuando la forma en que Dios ilustra, enseña algo que es desconocido. ¿A través de qué? Lo conocido. De lo conocido. Y en algún momento decía que vemos lo mismo en la vida o la misión de Cristo. Lo que Cristo vino a hacer era ilustrar eso que conocemos, por medio de lo que conocemos, o lo que vimos, que es humanidad, ¿qué nos enseñaba? Su divinidad. Entonces tenemos lo conocido y lo desconocido. Y eso, entonces vimos que el mismo principio era compartido en su enseñanza que en su propia vida o su misión. Y es el principio de las parábolas. Eso significa que Cristo mismo y su misión era una parábola. ¿Vimos eso? Y entonces fuimos a ver cómo en realidad todos los profetas hablan por medio de parábolas, o toda la Biblia es una parábola, porque Cristo es la palabra hecha carne, ¿sí? O sea, Cristo es la Biblia expresada en forma humana, ¿sí? O la Biblia es Cristo expresado en palabras humanas. Entonces, fuimos a ver cómo hacían esto, por ejemplo, los profetas del Nuevo Testamento con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? Fuimos a ver que varios textos que para nosotros es simple decir, acá está hablando de esto. En realidad no estaba bien hablando sobre eso el texto del Antiguo Testamento, sino que los del Nuevo Testamento hacían una parábola de ese texto. ¿Sí? Entonces dijimos que lo que hacen los profetas del Nuevo Testamento toman historias del Antiguo y hacen una parábola. Por ejemplo, vimos un ejemplo. Isaías 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, enderezad las calzadas, aplanar las veredas, etc. ¿Y quién es? Dice el Nuevo Testamento. Enseguida se nos viene a la mente a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cierto? O sea, en Mateo 3, versículo 3 dice que Juan el Bautista, este es el del cual dice Isaías, etc. Pensamos que era ese. Cuando fuimos a leer Isaías, nos dimos cuenta que en realidad los primeros versículos estaba hablando sobre un castigo que vino sobre el pueblo y una reconciliación que había. Entonces vimos ver que en el contexto en realidad Isaías estaba hablando de qué. ¿Quién se acuerda? ¿De qué castigo era ese?
El cautiverio babilónico. Era el cautiverio babilónico y la restauración era el fin del cautiverio babilónico, al fin de los 70 años. Entonces no podía estar hablando de Juan el Bautista. Isaías. ¿Alguien tiene una pregunta? Acá, hay algunas caras con dudas. Bien, vimos que no estaba hablando de Isaías, tenía que estar hablando de alguien más, de alguien que es levantado al fin del cautiverio. ¿Okay? Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de ese cautiverio de 70 años. En Babilonia. Y al fin no habla de la restauración. Es muy chiquito. No se ve nada. Nos habla de la restauración. Y lo que va a hacer Mateo, en Mateo 3, no es Mateo, sino que es Cristo mismo que está diciendo eso, en Mateo 3. Dice, aquí nos habla de una persona que se levanta para proclamar el mensaje de restauración y no dice que es quién, que es Juan el Bautista. ¿Qué pasa? Está sacando de contexto. Déjenme confirmar, creo que es Cristo mismo que está diciendo eso. Mateo 3, versículo 3. Tres y 4. No, sus palabras de Juan. Es Mateo mismo. Es Mateo que lo está diciendo, exactamente. Entonces, está comentando en el versículo 1 sobre Juan. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, etc. Y el verso 3 dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clamas en el desierto, preparad el camino del Señor, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo Mateo? Una nueva aplicación. Empezamos a usar esa palabra el sábado pasado, que es aplicación, que es una palabra tal vez parece muy compleja, pero aplicación es básicamente ser una parábola. El texto tiene un significado, pero entendiendo eso como una parábola, lo que se va a hacer es darle un nuevo significado. Este es el significado en la original. Y Mateo le da un nuevo significado. Dice que es el profeta que se levanta para proclamar la restauración de Jerusalén, que dijimos probablemente era Esdras o Nehemías. Y le llama Juan. ¿Y será que el pueblo se encontraba en cautiverio antes que Juan empiece a hablar sobre eso? ¿Será que el pueblo de Israel se encuentra en cautiverio y Juan le da un mensaje de liberación y de restauración? Quizás no estaban en un cautiverio físico, como el cautiverio babilónico, pero hay un autor que se llama Stephen Haskell, que comenta los reinos de la profecía bíblica también, Daniel, y dice que el hecho de haber aceptado la educación y la cultura griega y la forma de interpretar de ellos y todo, los tenía tan ciertamente en cautiverio a ellos, a la mente, ¿no? A través de la educación, que por eso tampoco había tantas escuelas de los profetas en la época que vino Cristo. Okay. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Se acuerdan aquella vez que Jesús estaba citando también a un profeta? No me estoy acordando ahora dónde exactamente está, pero lo voy a parafrasear. Les cita la escritura a los judíos y les dice que él vino a desatar las ligaduras, ¿sí? y al proclamar libertad a los cautivos. ¿Y qué pasa a los judíos? ¿Qué le dicen? ¿Cómo les cae eso, que le diga eso? Necesito que yo no voy a parar acá a un sermón, esto es un estudio,
¿sí? O sea, necesito que ustedes piensen y que me ayuden a estudiar. Estamos estudiando, quiero que entiendan ese sentido. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo les cae a los judíos eso? Les cae mal por su orgullo, porque Ujú. ellos no creían, ellos se creían buenos. Y en realidad Jesús le está diciendo el cautiverio del pecado. Exacto. Ok, bien, ya la hermana está explicando lo que significa. Ellos les dicen, nunca hemos sido esclavos. Hijos de Abraham somos, dice. ¿Se acuerdan de eso? Pero Jesús entonces le está diciendo que ellos están en cautiverio. Y la hermana dice, está hablando del cautiverio del pecado. Además de que ellos sí estaban en realidad cautivos físicamente. Los romanos estaban oprimiéndolos, ¿se acuerdan? Entonces, el pueblo... Juan el Bautista, pero Mateo está haciendo una aplicación. Él encuentra algún tipo... Él se da cuenta que el pueblo está en cautiverio. Sea el pecado, o sea de los romanos. Y que lo que Dios está haciendo ahora es restaurar a su pueblo. Él va a mandar al Mesías para eso. Va a terminar el tiempo de cautiverio. Y Juan el Bautista se levanta para proclamar en el desierto esa restauración. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es las que los profetas del Antiguo Testamento empiezan a hacer con el Antiguo. Vimos algunos otros ejemplos de cómo pasaba eso. No vamos a hablar sobre todo el estudio que ya hicimos. Está grabado si a alguien después le interesa en el canal de YouTube, Ministerio Nave. Ok. Lo que quiero que hagamos entonces ahora, vimos algunos ejemplos más interesantes de cómo Pablo lo hacía con historia del Antiguo Testamento. Agarraba la historia de Sara y Agar, en Gálatas 4 decía, estas dos mujeres son dos, ¿qué? Pactos, decía. Una es Israel antiguo, otro es Israel moderno, son los cristianos. ¿Sí? Queremos entender cómo que los profetas hacen eso. Y queremos entender un poco cómo funcionan las aplicaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero que tengamos en mente, primeramente, a la hora de hacer una aplicación, un profeta no simplemente saca de contexto algo, sino que hay una estructura, hay ciertas coincidencias, cosas que se pueden comparar entre una historia y otra, o un texto y otro, que le permite al profeta hacer esa aplicación. ¿Ok? Entonces, una cosa importante a la hora de estudiar un texto y entenderlo es entender en qué contexto el profeta está hablando. Déjeme tal vez decir de nuevo lo que estoy diciendo de otra forma. Nosotros vamos a estudiar un texto X. Necesitamos entender lo que ese texto significa primero, para luego hacer una aplicación. Es muy normal. No sé ustedes cuán conscientes son, pero se hacen aplicaciones todo el tiempo. Nosotros hacemos aplicaciones todo el tiempo de la Biblia. Y todo el tiempo escuchamos desde el púlpito aplicaciones de la Biblia. Casi no se habla literalmente de lo que dice la Biblia. Se hace aplicaciones siempre, aunque sean morales, se hace ese tipo de aplicaciones. Se dice, cuando Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nosotros hemos escuchado miles de veces, ¿qué significa tomar la cruz y seguirlo? Me hace una pregunta a alguien, a ti. ¿Qué significa, qué entiendes tú por tomar la cruz de Cristo y seguirlo? Como personal, digamos, como que tomar tu cruz es ser consciente, digamos, de tu debilidad o de lo que sea con lo que estás luchando, tomarla, digamos, pero puesto los ojos en Jesús, digamos. O como que Él, por así decir, o sea, vos llevas tu cruz, pero tenés como asegurado, digamos, que Jesús te ayuda, digamos, en eso. Algo así entiendo yo. Concuerdo. Creo que la mayoría de nosotros diría algo parecido, ¿cierto? Sí. Diríamos más o menos lo mismo. Porque ¿quién ha escuchado alguna vez un sermón que enseñe eso? Sí. ¿Ok? Todo el mundo. Pero la realidad es que el tiempo de Cristo, lo que significaba eso era mucho más que eso. La cruz era algo literal, ¿cierto? Y era un símbolo no solamente de renuncia, era un símbolo de
de oprobio, no solamente oprobio, sino mucho más. Los peores criminales de la época eran crucificados. Ustedes piensen en el peor criminal de hoy, eso es lo que Jesús está diciendo. Vos tenés que ser visto como el peor de los criminales y que te crucifiquen, porque también lo hacían llevarse su cruz a los peores criminales hasta el lugar donde les iban a crucificar, se lo crucificaban igual a Cristo. Eso en realidad lo que significa, lo que Jesús estaba diciendo para aquel tiempo. Pero nosotros escuchamos miles de sermones que hablan sobre eso, sobre nuestra lucha, y lo que estamos haciendo es una aplicación, ¿sí? Entonces, ese tipo de aplicaciones todo el tiempo se hacen. Ahora, los profetas hacen aplicaciones más profundas, ellos hacen aplicaciones proféticas y demuestran cómo la historia que Isaías cuenta se cumplió en el tiempo de Cristo. Y lo que Dios quiere es que entendamos que todos los profetas en realidad hablan para nuestro tiempo. Y eso terminamos leyéndolo en una cita de Ellen White. Ellen White nos decía eso, que cada uno de los profetas habla más para nuestro tiempo y que para su propio tiempo. Eso está en... Exactamente. Está en Mensajes Selectos, tomo 3. 386.1. Ahí lo puede leer. Ahí puede buscarlo y leerlo. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros hoy. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1:12. Bien. Entonces Ellen White ahí dice que cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Y ella hace énfasis y dice, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. ¿Cómo es esto posible? O sea, que Isaías hablaba para nosotros. ¿Emma? Es interesante que aclara que dice sus profecías, no dice sus lecciones lindas para el día a día, o sea, habla de profecías realmente. Ok. Ahora, si alguien me responde, si yo pregunto, ¿Isaías hablaba para nuestro tiempo? Si alguien me responde no, yo le voy a decir, ok. Porque en realidad yo sugerí que no siempre Isaías hablaba para nuestro tiempo. Eso no es literal. ¿Pero a qué me refiero? A que Ellen White no está diciendo que Isaías estaba pensando en nosotros cuando le escribía. No eso es lo que ella está diciendo. Isaías estaba hablando para un pueblo determinado, para un momento determinado, para unos eventos determinados. Ahora, esas cosas que Isaías nos enseñó, que enseñó para aquel tiempo, perdón, deben aplicarse para nuestro tiempo. ¿Sí? Debemos encontrar una estructura la cual se aplique para nuestro tiempo. Y eso Ellen White lo hace repetidas veces. Eso quiero que veamos un poco. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a comenzar sugiriendo algunos profetas para que veamos. Tal vez ustedes pueden sugerir algún otro después. Quiero comenzar con Habacuc. ¿Okay? Vamos a ir a Habacuc. Bien. Entonces tenemos un libro de Habacuc. ¿Tiene cuántos capítulos?
3 capítulos. Es un libro corto. Podemos estudiar el libro de Habacuc y entender lo que significa para aquel tiempo. Lo queremos intentar hacer una aplicación del libro de Habacuc. Queremos hacer una aplicación, claro, no tan profunda, no queremos ir a cada palabra y a cada cosa que él dice porque nos llevaría mucho tiempo. Queremos hacer una aplicación básica. Creo que entendamos algún principio de cómo funcionan las aplicaciones con los profetas. Ahora, primeramente, vamos a entender lo que significa literalmente. Las palabras contienen algo conocido y algo que es desconocido. Vamos a entender primero qué es lo que conocido y de Habacuc dice. O sea, qué es lo natural o literal que él dice, para después entender lo espiritual o simbólico. ¿Sí? Entonces, siempre sirve mucho tener una idea. En algún momento me voy a arrepentir de decir esto tal vez. Pero sirve tener ideas posteriores a un texto. Yo me acerco a Habacuc, en realidad eso es imposible, no tener ideas preconcebidas. Cuando vos te acercas a un texto o a algún tema, vos ya tenés alguna idea sobre eso o alguna opinión. El cerebro humano funciona así. Ahora, también es cierto que necesitamos apartarnos de nuestras ideas preconcebidas o estar abiertos para que ellas sean cambiadas, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, voy a Habacuc y nunca leí Habacuc en mi vida, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Leerlo, ¿ok? Voy a leer todo Habacuc, son 3 capítulos, es corto, para tener una idea más o menos de lo que significa, a grandes rasgos. Y después voy a conocer, y entonces voy a tener una idea ya de más o menos de qué habla. Una cosa que a mí me resulta útil a la hora de entender, de hacer un esquema o un resumen de algún tema, específicamente tal vez de la Biblia, es ver quiénes son los personajes. Lo que estoy haciendo yo es compartiendo un poco cómo es mi forma de estudiar la Biblia, sea una historia literalmente, voy a estudiar historia, voy a estudiar un libro de literatura. ¿Quiénes son los personajes? ¿O quiénes son las personas que se encuentran ahí? ¿Alguien sabe? Si vamos a Habacuc, ¿quién va a ser parte de la historia que Habacuc cuenta o de lo que Habacuc habla? El mismo. Primeramente el mismo, ¿cierto? Habacuc. ¿Quién más? Es interesante que casi muchos profetas por lo menos empiezan diciendo en las épocas de qué reyes servía el profeta. Acá no hay ninguna referencia a eso. Habacuc no lo hace, ¿cierto? No hace eso. ¿Alguien más? Vamos a leer el versículo 1 al 4 entonces. Mati, voy a leer por favor, versículo 1 y 2. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? 3, ¿tenés? Tengo. 3 y 4, por favor. Dale. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué está hablando Habacuc? ¿Qué quiere decir él? ¿Me explicaría? ¿Qué te parece cómo verías con tus palabras? ¿Qué está diciendo Habacuc? Y hay algo que el pueblo está haciendo mal, están interpretando mal alguna ley, porque la ley está debilitada, dice acá, y no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Evidentemente algo están haciendo mal. Concuerdo. ¿Cómo no concuerda con eso? Concuerdo. Entonces, tal vez aparece otro personaje, El pueblo. que sería el pueblo, ¿ok? En la historia de Habacuc. Y Jehová, ¿por qué le habla a Jehová? Se quejan de Jehová. ¿Ok? El pueblo, ¿y el pueblo cómo es? Nos dice, ¿cómo es tu nombre? Facundo. El pueblo es rebelde, según lo que nos dice Facu más o menos. Está en una situación que está de rebeldía. Está en una situación de rebeldía. ¿Sí? ¿Todo el mundo concuerda con eso? Hay un pueblo rebelde, está Habacuc, que se queja, que ve la situación y se dice, Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Sí?
el pueblo está en este estado. Clamo y no me escuchás. ¿Sí? Y hay alguien más. ¿Quién más está en el versículo 4? Dice, el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. O sea, hay justos. ¿Cierto? No solamente el pueblo rebelde. Hay unos fieles. Justos. Bien. Dios. ¿Perdón? Dios, ok. Dios está básicamente en toda la Biblia. Eso siempre va a estar, está bueno tenerlo en mente, pero también no es un personaje puntual. Mi Biblia tiene en el versículo 5 un subtítulo. ¿Alguien tiene un subtítulo también? Los caldeos castigan la tierra. A Judá, perdón. Los versículos 5 al 11 van a hablar de lo que Dios va a hacer entonces. Dios le va a responder a Habacuc. Y le va a decir, comienza diciendo en el versículo 5. ¿Cuál es por favor el versículo 5? En inglés, perdón, dice Sí. The Lord's answer. La respuesta del Señor. La respuesta del Señor. Bien. No dice que los va a destruir a los caldeos en el titulito. Bien. Eso. Buenísimo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Y el 6, por favor? Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Bien. Entonces dice, yo voy a levantar a los caldeos. ¿Para qué? Van a venir a castigar al pueblo. Es decir, vos estás quejando que el pueblo es rebelde y que oprimen a los justos. Bueno, voy a hacer algo. Voy a levantar a los caldeos. Y los caldeos van a castigar, van a hacer el castigo. ¿Qué nación son los caldeos? Babilonia. Babilonia. ¿Sí? Son Babilonia. Entonces a los caldeos, que es Babilonia. Otra cosa que te ayuda es ver la relación que hay entre esos personajes. Sabemos que el pueblo rebelde, ¿cuál es la relación que tiene con los justos? Los oprime, ¿cierto? Pero eso aparentemente es como una opresión dentro del mismo pueblo del pacto. Ujú. Los Exactamente. ¿Y los caldeos qué hacen? ¿Qué van a hacer? Liberan a los justos. Van a liberar a los justos y ¿qué van a hacer con el pueblo rebelde? Van a castigar. ¿Ok? Solamente para tener más o menos una idea básica de qué está hablando Habacuc. Habacuc va a estar hablando de eso en todo su libro, en realidad. Los justos no reciben también castigo porque son parte del pueblo. ¿Ok? No reciben castigo en conjunto porque se castiga al pueblo, pero los justos forman parte del pueblo, a menos que Dios los proteja. No reciben nada. Sí, concuerdo. Entonces los caldeos, los justos también van a ser castigados por los caldeos. No fueron a liberar a los justos, fueron a castigar al pueblo rebelde. Capaz que la liberación viene de Dios, pero no de los caldeos. Ujú, concuerdo. El caso en el que se ve eso de la mejor demostración y de forma más directa el cumplimiento de eso está en Jeremías 39, si no me equivoco, que habla de cómo Nabucodonosor envía a sus soldados que cuiden a Jeremías, que era su mensajero. Okay. O sea, Nabucodonosor envía a que lo cuiden a Jeremías y que le den pan y lo mantengan cuidado y vivo con vida, mientras que estaba toda la destrucción de Jerusalén, en ese momento, que ya era el tiempo de Ezequías. Entonces ahí se muestra cómo los justos fueron liberados, porque él estaba encima en prisión, estaba preso en el patio del palacio. En ese momento. Ok, concuerdo con eso. Creo que, de todas formas, creo que las dos ideas subsisten. Porque de alguna manera, Habacuc entiende que esto es un castigo también sobre todos. Por eso que a partir del versículo 12, a Habacuc no le va a gustar lo que Dios le dice. Y en el 12 le dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca eterna, lo fundaste para castigar. Empieza a decirle, Habacuc empieza a responderle a Dios y en realidad como que de alguna forma le empieza a pedir misericordia ahora. ¿Sí? Le empieza a decir, ok,
yo me estaba quejando, pero no quería tanto tampoco. Tampoco quería que destruyeras todo el pueblo. Y entonces, de alguna manera, él entiende que sí, es algo que le va a afectar a él y a los justos. Por eso también él pide. Él se arrepiente un poco de lo que está diciendo. Okay. Entonces creo que esas dos ideas subsisten. Ok. Entonces tenemos más o menos una idea de qué habla Habacuc, cuáles son los personajes y la relación entre ellos. Y quiero que nosotros usamos para estudiar la Biblia este método de ver la Biblia como parábolas, pero hay algunas cosas que son tal vez más básicas para entender también las parábolas, y usamos lo que llamamos las reglas de Miller. No sé si todo el mundo ya ha escuchado sobre eso, pero Miller es el padre de nuestra iglesia. En igual lo llama el padre de nuestra iglesia, el padre Miller. Y él entendió los principios fundamentales del adventismo, el entendimiento que tenemos sobre Daniel, algunas cosas que entendemos sobre Apocalipsis, las 300 tardes y mañanas, etc. Y él estudiaba la Biblia con un método específico, que él después de un tiempo compartió para que las personas puedan estudiar la Biblia de una manera mejor. Elena de White dice que haríamos bien en usar esas reglas y que todos los que proclaman el mensaje del tercer ángel lo están haciendo, estudian la Biblia bajo el mismo plan que Miller adoptó. ¿Okay? Entonces la regla de Miller son 14 reglas bien interesantes, importantes. Y la regla número 1 de Miller es algo que también nos va a ayudar mucho a la hora de estudiar la Biblia. Dice lo siguiente: cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. La primera vez que escuché esta regla no entendí muy bien lo que significaba. Tuve que parar, leerla de nuevo y analizar qué es lo que está diciendo. Está diciendo que cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. La palabra relación, esta es una traducción al español, en realidad, que no debería haberla leído así, podría haberla traducido como yo quiero. Porque para mí la palabra relación no es la más correcta. ¿No dice su propio peso también? Porque en inglés Miller dice esta palabra, bearing. Y esto, en ese contexto, lo más correcto sería para mí el sentido o la dirección. Esto tiene que ver es la idea de una brújula, ¿sí? Una brújula tiene diferentes direcciones o sentidos, ¿sí? Los puntos cardinales son... Una brújula solo tiene tiene dos agujas realmente. Ok. De norte, sur, este, oeste. Esa es la palabra que se usa para una brújula. Okay. Y lo que dice acá, se diría entonces que cada palabra debe tener su sentido o su dirección de vida de acuerdo con el tema presentado en la Biblia. Eso significa que una palabra puede tener más de un ¿qué? Más de un sentido. Si dice que cada palabra debe tener su sentido debido o su dirección de vida, es porque una palabra puede tener más de un sentido, más de una dirección. ¿Okay? Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Puedo usar una palabra que en un contexto significa una cosa, pero en otro contexto significa otra. Voy a dejarlo ahora solamente al sentido común, pero lo podríamos ver en varios ejemplos de la Biblia. Entonces, la regla 1 de Miller dice que cada palabra debe tener su sentido, debe tener su significado en su debido, en el contexto. Perdón, dice en el tema presentado en la Biblia. ¿Okay? Y lo que quiero sugerir es que lo que quiere decir Elena de White es que tenemos que ver a cada palabra, ver qué significa cada palabra en su contexto. ¿Sí? Parece que estoy torciendo un poco ahí en lo que quiere decir.
¿O alguien no concuerda? Cada palabra es su contexto, yo supongo. Darle sentido apropiado según el tema, dice Miller. ¿Okay? Y cada palabra tiene que tener su propio sentido de acuerdo con el contexto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el contexto puede ser dos cosas, mínimo, se me ocurren dos cosas por lo menos. Si yo le digo a Luis que él sacó algo del contexto, ¿qué puedo estar diciéndole? Que él puede haber cambiado dos cosas. El tiempo y el lugar. Ok, tiempo, espacio puede ser. Sentido también. Ok, sentido. ¿A quién? El contexto Persona. tiene que ver con tiempo, espacio, sentido, ustedes me dicen. Voy a sugerir que todo eso es histórico, contexto histórico. ¿Sí? Si hay algo que ya pasó, es contexto histórico. Entonces tengo que prestar atención al contexto histórico, el tiempo, el espacio, los eventos que están aconteciendo alrededor. ¿Agus? Lo relacional también importa. Muchas veces podemos sacar de contexto una interacción entre dos personas porque no conocemos su relación como es entre ellos. Entonces a veces pensamos que capaz alguien está siendo rudo cuando en realidad tiene mucha confianza o algo por el estilo. Sí, concuerdo. Entonces las relaciones que existían, por eso creo que todo eso se abarca en el tema de la historia. Entender la historia es entender todo eso. Ahora, algo más. Yo de hecho empecé hablando de eso cuando fuimos a hablar de Isaías y Mateo. Dije, ¿será que Mateo está sacando de contexto a Juan? ¿Okay? Porque básicamente, cuando voy a leer un texto, ¿cómo puedo sacar de contexto un texto? Vaya la redundancia. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿A alguien se te ocurre? ¿Cómo puedo sacar de contexto un texto? María, gracias. Se me ocurre que primero que nada tengo que quitarle el sentido poniéndolo en una situación o queriendo darle una enseñanza en una situación que no corresponde. O sea, me imagino que quiero encajar dos piezas que simplemente no naturalmente no encajan. Okay, como, no sé, por ejemplo, una cita de Elena, que se saca muy fácilmente de contexto. Antes ella hablaba de que no había que sacarse fotos, pero porque las fotos costaban lo que hoy cuesta un terreno en ese tiempo. O sea, que ahora yo lo quiero utilizar para decir que realmente no hay que sacarse fotos porque habla de la vanidad de una persona, es sacar de contexto la cita, porque en realidad la esencia de ese texto era apuntar hacia el recurso económico, no ahorrar o sea, no ser, y ni siquiera apuntar a lo excéntrico, o sea, a gastos exuberados, cosas así. O sea, no es que ella estaba en contra de la fotografía, sino... Ok, concuerdo. Estaba haciendo énfasis en el tema histórico también, ¿cierto? No tener en cuenta la parte histórica. ¿Concuerdo con eso? Es más, y querer aplicar, o sea, cuando uno saca de contexto algo, tiende a generalizar la historia en vez de la esencia. Como hacer una ley de la historia. Concuerdo. Ahora, voy a tratar de decirlo yo por cuestión de tiempo nomás, porque no quería hacer... podemos estudiar esto, la regla 1 de Miller por 1 hora, 2 horas, porque es un tema que me gusta mucho y es muy profundo. Pero tal vez que otra forma que yo veo que puede sacar algo del contexto es no siguiendo la lógica de lo que viene presentando el texto, ¿sí? Yo agarro una porción de ese texto y le doy el significado que yo quiero. Eso es básicamente no prestar atención a la gramática. ¿Concuerdan lo que estoy diciendo? Tengo que fijarme en el contexto histórico y el contexto gramatical del texto que estoy estudiando. La otra cosa que me tengo que fijar del contexto gramatical. Gramatical. ¿Ok? Estoy guardando los puntitos porque hace poco alguien me corrigió que no necesito ponerle puntitos cuando hago ítems. Pero tengo que acostumbrarme. Bien. Entonces, contexto gramatical, yo digo. Vamos a Habacuc, entonces. Nos vamos a fijar primero el contexto histórico. ¿Ok? Como comentó Adrián,
la mayoría de los profetas cuando comienzan a escribir su libro te dicen quiénes son, dónde vivían y en qué tiempo, durante qué rey. En los días del rey tal, recibió una visión de Jehová y empieza a relatar su visión. Habacuc no hace eso. Eso lo complica un poco más. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para saber el contexto histórico si no lo dice el propio Habacuc. ¿Alguna idea? Sí, evidentemente es antes del cautiverio. Porque está diciendo si voy a mandar a los caldeos para castigarte, tiene que ser contemporáneo ahí de Isaías. Eso es una buena idea. Me parece ver más o menos de qué habla. ¿Qué está haciendo Adrián en realidad? Lo que Adrián está haciendo es, él conoce la historia de Israel, desde la salida de Egipto hasta la venida de Cristo, y sabe que Habacuc está hablando antes de Cristo, y ve que Habacuc está hablando, él sabe que, por ejemplo, en un momento el pueblo de Israel fue el cautiverio de Babilonia, ¿sí? Y él sabe que Israel, por ejemplo, fue gobernado por reyes, fue gobernado por jueces. ¿Sí? Todos sabemos eso. Bueno, también no todos, pero es conocimiento bastante fácil, solamente leer la historia de la Biblia. Entonces vos lees lo que está diciendo Habacuc y está hablando de un castigo que va a venir sobre el pueblo, un castigo que va a venir por medio de los caldeos. Entonces vos sabés que es antes del cautiverio babilónico. Es una buena forma. Eso es difícil, o sea, no es tan difícil, digamos. Pero hay formas tal vez un poco más fáciles de ver, porque esto tiene que tener un conocimiento amplio y entender bien exactamente lo que está refiriéndose. Pero eso es una buena forma. Lo que está haciendo Adrián ahora es usar lo que les dije, las ideas que ella tiene en su mente, ¿sí? Ya tiene cierta información en su mente y ahora la está usando para aproximarse al texto. Eso es bueno en ese sentido. Bien. ¿Qué más podríamos usar para saber dónde se encuentra Habacuc en contexto histórico? ¿Perdón? Comentarios bíblicos. A mí me parece una buena opción. Vamos a ver comentario bíblico. El comentario bíblico va a decirte más o menos dónde vivió Habacuc y se va a basar en ciertas cosas. Ahora, bien. ¿Algo más? ¿Qué otra idea? ¿Alguien se le ocurre a otra idea? Otro profeta de la Biblia. Ok. Voy a sugerir que no hay. Si buscas no vas a encontrar en otro lugar de la Biblia que te ayude. No, pero eso es bueno. Eso es algo importante también. Tal vez anotamos acá. ¿Cómo entendemos el contexto histórico? Tal vez. Son fuentes para contexto histórico. Y dijimos, primera fuente, ¿cuál es? La Biblia misma, ¿sí? Y la Biblia misma puede ser a través de el mismo profeta, ¿sí? De capítulo 1, versículo 1 generalmente. O puede ser también contemporáneos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos que son contemporáneos? Hay que buscar lo que... Ok, pero eso es bueno. Contemporáneos. ¿Qué más? 2 libros que van a ser muy útiles, o 4 libros, depende de cómo lo vean. Reyes y Crónicas. ¿Okay? Cuando el profeta te dice en días de qué reyes vivió, vos podés conocer el contexto histórico por medio de conocer la historia de los reyes. Si él te dice yo viví en el día de Manasés, vos vas a saber lo que está pasando en el pueblo. Vas a saber que el pueblo es un desastre, que está todo atrás de la idolatría, que Manasés está a punto de ser llevado cautivo a Babilonia y que casi no existe el bien en ese tiempo. Entonces vas a conocer el contexto histórico por saber el tiempo de qué rey está viviendo. ¿Sí? Todo tiene un propósito en la Biblia. No es en vano que los profetas dicen en qué tiempo está viviendo. Reyes y Crónicas. ¿Ok? Vamos a salir por ahí. Si alguien tiene alguna otra idea la puede tirar.
La Biblia, dijimos comentarios bíblicos. Voy a poner acá tercero porque creo que hay algo que tiene que venir primero antes de los comentarios bíblicos. El espíritu de profecía. Exactamente. Espíritu de profecía, de Ellen White. Creo que son válidos los comentarios bíblicos. Siempre, obviamente, analizando, yendo a ver. Realmente, los comentarios bíblicos generalmente te van a dar las pruebas de por qué te dicen eso. Por qué te dicen que Habacuc existe en tal tiempo. En el caso del profeta Joel, por ejemplo, si usted va a un comentario bíblico, no le va a servir de mucho, porque te va a decir que hay como 2 o 3 opciones. El profeta Joel es un profeta bastante difícil de ubicar en el contexto, pero el Espíritu de Profecía sí las va a ayudar bastante. Okay. Bien. Entonces el Espíritu de Profecía. Y allá donde queremos ir para ganar un poco de tiempo. Entonces quiero leer con ustedes Profetas y Reyes. Este texto. Profetas y Reyes. Que tiene la aplicación en el White, colocan ahí buscar Profetas y Reyes 2:8-7, que así como yo lo voy a leer. 2:8-3, párrafo 2. 2:8-3.2 y él le va a saltar. Y el punto 3 también. Son el párrafo 2 y el párrafo 3. ¿Quién lo tiene y quiere leerlo? Yo puedo leer si querés. Por favor. ¿Punto 2? Sí. Dice, en el tiempo en que Josías empezó a reinar, y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Desde un punto de vista humano, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación escogida. La apostasía de los siglos anteriores había adquirido fuerza con el transcurso de los años. 10 de las tribus habían quedado esparcidas entre los paganos. Quedaban tan solo las tribus de Judá y Benjamín, y aún éstas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de su hermosa ciudad, donde se hallaba el templo edificado por Salomón y donde se concentraban todas sus esperanzas terrenales de grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos y a la aparente prosperidad de los impíos, ¿podían esperar mejores días los que habían permanecido fieles a Dios? Gracias. ¿Alguien puede leer el próximo párrafo también? Leo. Estas preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el profeta Habacuc. Considerando la situación de los fieles en su tiempo, dio voz a la preocupación de su corazón en esta pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale verdadero por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. A ver, ¿quién tuvo la oportunidad y pudo prestar atención? ¿Por qué leí el párrafo anterior? ¿Por qué leímos el párrafo anterior? Para ver la época de Josías. Exactamente, comienza hablando de Josías y dice todo lo que estaba pasando en el tiempo de Josías. Y después dice, estas preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el profeta Habacuc. ¿Cuándo vivía Habacuc? En tiempo de Josías. ¿Qué? ¿Sí? Habacuc vivía en tiempo de Josías. Y todo eso es lo que estaba pasando en tiempo de Josías. Sabemos que Josías hizo una reforma dentro del pueblo. Pero el hecho de que Josías haya tenido que hacer una reforma nos dice que el pueblo estaba como estaba descarriado, estaba en oscuridad, estaba en rebeldía, ¿cierto? Por eso habla de un pueblo rebelde que oprime al justo, etc. Fue posiblemente antes de la reforma de Josías, todo lo que está diciendo Habacuc. Cuando Josías hace la reforma, aún así Dios le dice que la destrucción va a venir igual, le dice a Josías. No lo voy a traer en tus días ahora por lo que hiciste. La destrucción que ya anuncié va a venir sobre el pueblo todavía. Por causa de los pecados de Manasés, le dice a Josías. Bien. Entonces tenemos el contexto
Y si vamos al libro de Reyes y Crónicas, que ahora no lo vamos a hacer con tanta calma por causa de tiempo, pero ustedes van a ver que Josías es el tercero después de Manasés. ¿Quién es Manasés? El más malo de todos. Fue el más malo de todos los reyes, fue quien colmó, dice, la tasa de la iniquidad. Y fue el primer rey que fue en cautiverio de Judá. El primer rey fue cautivo por Asiria. Sí. Para Babilonia. ¿Joacás está antes de Josías? No, después. Ah, el tercero es inclusivo, claro. Manasés. Josías es el tercero después de Manasés. En este tiempo el pueblo entró en una oscuridad. Y en este tiempo el profeta Habacuc está viviendo. ¿Okay? El profeta Habacuc va a vivir en este tiempo. Ezequías es el séptimo después de Manasés. Manasés sería el primero. Josías es el tercero. En el tiempo de Ezequías, ¿qué pasa? La destrucción de Babilonia. La destrucción de Jerusalén por Babilonia. Cuando Babilonia finalmente llega a Jerusalén, llega a destruir Jerusalén completamente, con el templo, etc. Entonces, en ese contexto que Habacuc se encuentra y está hablando. Ok. Ahora quiero que veamos una aplicación que Elena de White hace. Porque Elena de White hace aplicaciones, como Mateo hizo aplicaciones. Elena de White hace aplicaciones de los profetas. Para ver un poco, para ver cómo lo hace ella, para ver qué estructura está usando. Entonces, lo que yo hice fue ir a la aplicación de Elena de White, que puedo digitar una palabra y me aparecen los textos donde Elena de White cita esa palabra, donde dice esa palabra. Y puse Habacuc. Ahí le van a saltar una lista de textos. Y empieza con consejos para la iglesia, etc. Y uno que me interesó fue que está en el conflicto de los siglos. Está en el conflicto de los siglos, página 390, párrafo 3. Entonces quiero que veamos la aplicación de Elena de White. Conflicto de los siglos 390, párrafo 3. Esto es una aplicación. O va a tomar la historia de Habacuc como una parábola. ¿Quieres que lea? Por favor. Ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas. Perdón, comenzás una antes. 390 párrafo 2 vamos a comenzar. Ok. Y después vamos a leer el 3. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2, del 1 al 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza y estaré mirando para ver qué me dirá Dios y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. Pero he aquí el ensoberbecido. Su alma no es recta en él, el justo empero por su fe vivirá. Ya por el año 1842... Perdón, todavía no. Todavía Ok. no vamos allá. Ok. Comienza diciendo, entre estas profecías se encontraba... Si ustedes empiezan a leer un texto y dice así, ¿qué ustedes saben que tienen que hacer? Tienen que volver para atrás, ¿cierto? Solamente quiero que vean, ahí Elena de White va a citar a Habacuc y lo va a citar como una lista de las profecías en las cuales se encontraba. Esta, la de Habacuc. Si volvemos un párrafo antes, entonces, discúlpenme, ¿quién puede leerlo? 390.1. Lo que estamos haciendo ahora, ven que lo que estamos haciendo es chequear el contexto gramatical de la cita, ¿sí? Yo les di una cita, pero no la queremos sacar del contexto. Entonces estamos chequeando el contexto gramatical
Y eso nos lleva a algunos párrafos anteriores. 390.1. ¿Quién lee? Por favor. Las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente, en la firme creencia de lo que entonces parecía oscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. Bien. Tal vez algo antes de esto, algo que sirve para... Estoy haciendo una cita, tal vez algunos no tenemos idea de qué está hablando esa cita, porque ahí habla de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los mileritas. Ok. Adrián sabe que son los mileritas. ¿Cómo sabe Adrián? Porque ya leyó el capítulo, exactamente. Entonces, algo bueno es leer el capítulo, o porque alguien le comentó de lo que significa el capítulo. Algo que tal vez nos va a ayudar útil es ver el título. Ustedes se fijan en el título, dice profecías cumplidas. Si ustedes apretan la aplicación, dice capítulo 23, apretan ahí, va a saltar una lista de los nombres de los capítulos, dice profecías cumplidas. ¿Todavía no saben de qué habla? Lean un poco más atrás. El capítulo 22 dice, una amonestación rechazada. ¿Todavía no saben de qué habla? Capítulo 21 dice, un gran despertar religioso. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Está hablando del movimiento milerita del capítulo 21. Si leen los primeros párrafos del capítulo 21 van a ver eso. Se refiere al movimiento milerita, el movimiento que proclamaba la segunda venida que se convirtió posteriormente en la iglesia adventista. Entonces se habla de ese movimiento. A ellos se refiere, a los mileritas, que estaban esperando la segunda venida en su tiempo. Y dice, las profecías que ellos sabían ¿qué habían hecho con las profecías? Aplicado, dice, al tiempo del segundo advenimiento, iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre y indecisión. ¿Por qué los mileritas se encontraban en un estado de incertidumbre e indecisión? ¿Alguien que ya haya leído tal vez? O que tenga una idea de la historia milerita. ¿Por qué ellos se encontraban en incertidumbre e indecisión? Yo creo que ellos sufren un primer chasco, ¿no? En primer lugar, Elena, es interesante que en ese párrafo dice que esa tabla que vos tenés a tu derecha, nosotros tenemos a la izquierda, es la tabla que se hizo en 1842. Esa tabla es el cumplimiento de Habacuc 2, 1 al 4. Todavía no llegamos ahí, ese es el párrafo que iba a comenzar a leer María y yo la paré, pero sí, ella va a decir eso. Pero quiero que vean que ella dice ahí que los mileritas aplicaron profecías a su tiempo, ¿lo ven? Y ella lo va a confirmar como correcto, porque ella va a decir después que esa tabla fue cumplimiento de Habacuc, no que ellos creían simplemente que era cumplimiento de Habacuc. ¿Okay? Ella lo va a confirmar diciendo que fue dirigida por la mano de Dios esa tabla, por ejemplo, en Primeros Escritos, página 74. Claro, quizás respondiendo a tu pregunta, sí. Habacuc 2, 1 al 4 dice que aunque la visión tardare, espérala. ¿Cuándo tienen los mileritas un periodo de tardanza? O sea, ellos estuvieron predicando que Cristo venía en 1843. Cuando termina el año, el primer día del año siguiente, que fue el 19 de abril, el calendario judío, ellos tienen el primer chasco. Correcto, concuerdo, pero mi pregunta no respondió a mi pregunta todavía. Mi pregunta es, ¿cuándo los mileritas pasaron por un periodo de incertidumbre e indecisión? Y después del primer chasco. El primer chasco. Claro, el primer chasco y tienen que esperar. Exactamente, entonces ellos creyeron que Cristo iba a venir primero el 19 de abril de 1844, que era el año 1943. Para los judíos. Vamos a decirlo así, para los judíos, ¿sí? O vamos a poner esa fecha que 1843 creían que Cristo iba a venir y Cristo no vino. Entonces pasaron por un periodo de indecisión. ¿Y qué más dice ahí? Indecisión y incertidumbre. ¿Okay? Y ella dice, bueno, ellos aplicaron algunas profecías para su tiempo. Entre esas profecías estaba la profecía de Habacuc. ¿Ok? Está la profecía de Habacuc. ¿Y qué cita es? Habacuc 2, 1 al 4. Dice, me pondré sobre mi atalaya, me colocaré sobre la fortaleza, estaré mirando para ver qué me dirá Dios y qué de responder.
Y después, más abajo dice, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado. Bien que se apresura hacia el fin y no engañará la esperanza, aunque tardare aguárdala, etc. ¿Qué será que estaba tardando en el tiempo milerita? La venida de Jesús. Era la venida de Jesús, ¿lo ven? Pero en el tiempo de Habacuc era eso que se refería a Habacuc. No se refería a la venida de Jesús. ¿A qué estaba tardando en el tiempo de Habacuc? El cumplimiento ¿De la visión? del castigo. ¿Qué visión? Del castigo. La visión del capítulo 1, que es el castigo. Lo que estaba tardando era el castigo sobre el pueblo rebelde, que Habacuc le pide a Dios. ¿Sí? ¿Todo el mundo concuerda con eso? Entonces, en el tiempo de Habacuc, en realidad, tendríamos lo siguiente. Tenemos a Habacuc, que está ahí parado esperando que venga el castigo. Un castigo. Y este es el tiempo de espera, o tardanza. Si tardar, espéralo, le dice el Señor. Es Habacuc. Y los mileritas, vamos a hacer. En el igual dice, este no es Habacuc, en realidad. Estos son los mileritas. Y lo que están esperando Es la segunda venida. exactamente, es la segunda venida de Cristo. Segunda venida. Este es el tiempo de espera. ¿Cuándo comienza el tiempo de espera? 19 del 4. Cuando ellos se encuentran, lo que acabé de borrar acá, en el tiempo de indecisión, de incertidumbre, que eso fue a partir del 1943, que no creían que Cristo iba a venir. Entonces, ella hace esa aplicación de la historia de Habacuc y ella toma el tiempo de espera y el castigo. ¿Será que la segunda venida era en algún sentido un castigo? Sí. Sí. ¿Para quién? Para los malos, sí. Exactamente. Voy a empezar a sugerir, una vez que tenemos esto, que Ena de White está haciendo esta parábola, necesitamos entender que está haciendo de Habacuc una parábola. Y Habacuc presenta ciertos elementos, ciertos personajes y cierta interacción entre esos personajes. Y necesitamos encontrar lo mismo en la historia de los mileritas, ¿sí? Había un pueblo rebelde, impío en el tiempo milerita. Si estudiamos un poco esos capítulos, vamos a ver que Ena de White se refiere a que la iglesia protestante en aquel tiempo estaba en oscuridad, estaba inmersa en el mundo. ¿Sí? Y habla también de un pueblo que era justo, que esperaba luz y que recibió el mensaje de Miller y los que se unieron a proclamar su mensaje. Ahora, en el tiempo de Habacuc, ¿quién traería el castigo? Iba a ser Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Nabucodonosor. ¿Quién va a traer el castigo en el tiempo milerita? El verdadero rey del norte. Es Cristo, ¿cierto? Entonces compara Nabucodonosor con Cristo. Y ahí cuando empezamos a tener miedo, ¿sí? Cuando alguien empieza a decirnos Cristo en Nabucodonosor. Es una parábola, si no es literalmente. Habacuc, los mileritas no son Habacuc. Cristo no es Nabucodonosor. Es una parábola. Y no soy yo quien está haciendo. ¿Quién la está haciendo? Ena de White. ¿Sí? En las parábolas, la moralidad no importa tanto las parábolas. Si ustedes se fijan en las parábolas de Cristo, Él va a decir, el reino de los cielos es como un hombre que descubrió un tesoro en el campo de otra persona, y lo escondió, no le dijo nada, y se fue, vendió todo lo que tenía y se lo compró sin que el hombre supiera. Eso no es muy moral, que digamos, yo diría, no es muy bonito. Pero no importa porque es una parábola, Cristo está ilustrando algo, ¿sí? Lo mismo pasa en las profecías. Okay. Ahora, el próximo párrafo está lo que comentaba Adrián. Hoy vamos a terminar con eso. En nuestro próximo estudio vamos a otros profetas, me quedé en uno solo hoy.
bueno, lo leo para ganar tiempo. Es la página 390.3. Dice, ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, eso es Habacuc. Para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía te tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresure hacia el fin y no engañará la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque seguro vendrá, no se tardará. El justo empero por su fe vivirá. Después va a citar Ezequiel, si ustedes siguen leyendo, va a citar a otros profetas. Pero lo que va a decir en el White es que cuando Dios le dice a Habacuc, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, una tablilla, para que la pueda ver, ¿qué ustedes piensan que Habacuc describió ahí? ¿Qué tiene que haber escrito? ¿Un mensaje sobre qué? ¿Perdón? Iba a venir Babilonia a destruir todo. Sobre un castigo, ¿cierto? Sobre una destrucción. En la tablilla, vamos a decir, decía destrucción. La destrucción va a venir, decía. Sobre Babilonia específicamente, como ustedes ven. Pero lo que Ellen White dice es que esa tablilla tuvo como cumplimiento esta tabla que le hicieron los mileritas en 1842. ¿De qué habla esa tabla? Ustedes se fijan, son las profecías de Daniel y Apocalipsis que van a dar el fin, van a dar la fecha para el fin del mundo, para destrucción. ¿Okay? Eso va a hablar de lo mismo, la destrucción del mundo, del fin, del castigo. ¿Sí? Eso es una aplicación que Ellen White hace para el tiempo milerita. Ok. Y quiero que prestemos atención en cómo funcionan esas parábolas, porque ella no nos habla de todos estos detalles. Nosotros fuimos, ¿verdad?, a rellenar algunos detalles una vez que ella nos da el principio. Y eso solo lo podemos hacer cuando entendemos que es una parábola y cómo funcionan un poco las parábolas. Este es el propósito de los estudios que estamos teniendo los sábados, entender un poco más cómo funciona la inspiración y las parábolas para que podamos entender más profundamente la Biblia. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario antes de terminar? Muy bien, entonces muchas gracias a todos. Les invito a orar para terminar.